Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a completar sobre el fallo que comenté en el video de la clase que recuperamos el día miércoles. Es el fallo del Hortondo contra Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Este fallo sienta un precedente en lo que hace al control de constitucionalidad en la Argentina. Es un fallo que data del año 1800, del año 1888, eh, en el cual la Corte Suprema resolvió un pleito originado por una ley de Congreso que declaró de utilidad pública un grupo de propiedades para construir la Avenida de Mayo en la ciudad de Buenos Aires. En aquella oportunidad, por primera vez, nuestra Corte Suprema aplicó el sistema de control de constitucionalidad creado por la Suprema Corte estadounidense en el fallo Marbury contra Madison y declaró la inconstitucionalidad parcial de la ley 1583 en cuanto al tramo que calificaba sujetos a expropiación a aquellos terrenos no necesarios para la construcción de dicha obra pública. Es importante que tengan en cuenta este fallo que les acabo de nombrar, porque si les llega a tocar en el parcial alguna pregunta sobre control de constitucionalidad, estaría bueno que mencionen obviamente el fallo Marbury versus Madison, que incluso les indiqué en el texto que les pasé para que lo tengan como material de estudio. Aparece bien explicado, bien desarrollado el fallo. Y este precedente brevemente lo citen como material local, como un precedente de jurisprudencia local en la Argentina, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el tema de las funciones del Estado y las zonas de interferencia de las mismas. Como hemos dicho a lo largo de las clases, el Estado, como entidad soberana que gobierna un territorio, desempeña un papel fundamental en lo que es la organización y el funcionamiento de una sociedad. Eso incluso está expresado en el preámbulo que vimos en la clase en su momento. Lo que vamos a hacer es explorar las diversas funciones del Estado y cómo estas funciones pueden entrar en conflicto o interferir entre sí en lo que llamaremos zonas de interferencia. Las funciones tradicionales del Estado tenemos seguridad y defensa. Una de las funciones principales del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y proteger el territorio de amenazas externas. Tenemos como otra función tradicional del Estado la justicia y los derechos. El Estado administra la justicia y vela por la protección de los derechos y libertades individuales a través de sistemas legales y judiciales. Y tenemos otra función tradicional del Estado, que es la del orden público, el conocido orden público, que es mantener el orden y prevenir el caos social, que es esencial para el funcionamiento de una sociedad. Después vamos a tener funciones económicas y sociales. Una regulación económica es necesaria. El Estado regula la economía para promover la competencia leal y proteger el bienestar económico de la población. Tenemos el bienestar social, el cual se busca conseguir mediante la implementación de políticas sociales con la finalidad de garantizar el acceso a la educación, a la salud
y otros servicios esenciales con la finalidad a su vez de garantizar el bienestar de sus ciudadanos. ¿Cuáles son estas zonas de interferencia que nosotros tenemos entre esto que nombré anteriormente? En ocasiones las funciones de los poderes del Estado pueden entrar en conflicto. Por ejemplo, se puede priorizar la seguridad nacional sobre los derechos individuales. Y esto puede generar tensiones. También tenemos el tema de los recursos limitados, la asignación de recursos limitados a múltiples funciones puede llevar a disputas sobre dónde debería invertirse más. Y eso tiene mucho que ver con una política de Estado del gobierno de turno. Hay gobiernos que consideran que deben invertirse más en educación y en salud, y otros gobiernos que deben invertirse más en producción, en tecnología o en comercio exterior. Entonces, las partidas presupuestarias del Estado van destinadas en función a las políticas justamente que quiere llevar el gobierno de turno, ¿no? En conclusión, vamos a encontrar que el Estado desempeña un papel que es multifacético en la sociedad, realizando una variedad de funciones que a veces pueden entrar en conflicto. La identificación y gestión de estas zonas de interferencia son cruciales para el funcionamiento eficaz de un Estado y la satisfacción de las necesidades de la sociedad también. En última instancia, la búsqueda de un equilibrio entre estas funciones que desempeñan los tres poderes del Estado es un desafío constante en el gobierno y en la política pública. Tenemos que tener presente siempre que esto es solamente un breve esbozo, un breve resumen de lo que yo les hablo sobre el tema de las zonas de interferencia de los tres poderes del Estado. Ya lo vamos a ver seguramente más detallado cuando empecemos a tratar cada uno de los poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otro tema que a mí me interesa tratar en esta breve clase, ustedes después obviamente como estudiantes lo tienen que desarrollar con el material que les he brindado, con la Constitución comentada y el libro de consulta, el manual, es el artículo 16, que básicamente lo que hace es hablar sobre el principio de igualdad. A ver si tengo acá el texto, si no me equivoco, el artículo 16, lo que nos habla es de igualdad ante la ley, hace alusión a los fueros personales y a las bases impositivas. El artículo 16 dice: la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Bien, acá lo que vamos a encontrar que a lo largo de este artículo lo podemos dividir en el desarrollo de tres principios fundamentales. El primero, y el que me voy a extender un poco más, es el principio de igualdad, que lo que procura es eliminar la discriminación arbitraria por motivos de religión, raza, sexo, color, nacionalidad, etc.
Pero este principio, plasmado en el artículo 16, deja a salvo la discriminación que no es arbitraria. ¿Y cómo sería este caso de la discriminación que no es arbitraria? Por ejemplo, en el caso de los jubilados que ganen más que otros porque aportaron más durante su actividad laboral. Ahí, si bien se puede entender que hay una discriminación, esa discriminación se da por la naturaleza del aporte jubilatorio que realizó un sector de jubilados en comparación a otro sector de jubilados. Esta igualdad, asimismo, se lleva a cabo cuando se le da el mismo trato a todos los habitantes que están en idénticas condiciones, y es aplicable a las relaciones entre el Estado y los particulares, y entre los particulares entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los habitantes de la República Argentina son iguales ante la ley. Ahora, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de igualdad que se aplica a todos los habitantes que se encuentran en idénticas condiciones. Y este principio, este concepto de igualdad, difiere de un concepto que se llama el concepto de equidad. ¿Qué es lo que busca la equidad? La equidad lo que busca es igualar a un grupo o a un sector de habitantes que no tienen las mismas condiciones que otro sector, con la aspiración con la aspiración de lograr nivelar esa diferencia que hay entre un sector y otro. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, en nuestra Constitución está plasmado el tema de la educación pública, la salud pública. Son medidas o son expresiones más que de igualdad, de equidad, porque incluye a aquellos los cuales no tienen la misma condición para acceder a un servicio de salud pago, pero les da la posibilidad de poder acceder mediante la atención en la salud pública, en el sistema público de salud. Entonces nosotros tenemos dos cosas muy importantes que debemos tener en cuenta. El principio de igualdad, que nos está haciendo mención a la condición de que todos los habitantes se encuentren en la misma situación, y de ahí lo que hace es justamente mantener en ascenso las condiciones de igualdad. Y tenemos otro principio que se encuentra incorporado pero no está tácitamente explicado en nuestra Constitución, que es el de equidad, en el cual lo que trata de hacer es, en dos estratos distintos, el estrato inferior igualarlo al estrato con el cual se estaría comparando esto. Y el ejemplo es que se da con el acceso a la salud pública, a la educación pública. Espero que haya sido claro con esta idea, ¿no?, de equidad. Otra de las cosas que tenemos en el artículo 16 que leí recién es que se prohíben las prerrogativas de sangre y de nacimiento y los títulos de nobleza. Son los privilegios que tenían, imagínense que la Constitución es de 1800, son los privilegios que tenía alguien por haber nacido en una familia noble, dueña de tierras, etcétera, etcétera. Se suprimen también los fueros personales, que son aquellos fueros que privilegiaban a las personas en particular por pertenecer a determinado sector. Por ejemplo, los eclesiásticos, los militares y los universitarios. En el caso de los militares tenemos una particularidad que la voy a comentar ahora más adelante. Pero estas personas no eran juzgadas en su momento por jueces especiales que pertenecían a su fuero.
eran juzgadas por jueces especiales que pertenecían a sus fueros y no por los jueces comunes como el resto de la población. Es así que surge el concepto de igualdad ante la justicia. Y yo les comentaba sobre el tema de los militares. Bueno, ¿qué pasa con el fuero militar? En verdad este fuero es un fuero conocido como un fuero real, no un fuero personal, porque se juzga a los militares por la materia del juicio y no por la persona en sí misma. Cuando el hecho no se relaciona con las Fuerzas Armadas, se le aplica la justicia común. Pero si el hecho justiciable se relaciona con algo de las Fuerzas Armadas, tiene que ir por un tribunal especial. Y nosotros acá lo que tenemos es el fallo Mórtola del año 1926, que pueden citar como ejemplo si llegan a tener una pregunta sobre el principio de igualdad a desarrollar, en el cual la Corte dijo que ningún militar, por su carácter de tal, podía ser juzgado por la justicia militar en procesos por delitos comunes. Bueno, con esto estoy terminando un poco lo que es el principio de igualdad, pero tenemos dos principios más incorporados en este artículo 16, que es el principio de idoneidad, el cual es la capacidad de realizar una tarea que tiene una persona, y el ejemplo más claro es quien contrata al empleado público puede basarse en ella, en la idoneidad, para contratar a uno en lugar de otro. Caso contrario, habría desigualdad y discriminación. O sea, la persona tiene que ser idónea en la materia para la cual se contrata. Tengamos en cuenta que esta es una norma de carácter general y que no aplica a casos particulares, ¿no? Muchas veces también lo he ido comentando a lo largo de lo que va a la cursada, que nosotros los artículos de la Constitución Nacional los tenemos que tomar como la norma suprema, la cual tiene un alcance general. Después hay determinada reglamentación que se aplica a particular a determinado grupo de personas o en determinados casos en concreto. Por último, en la última parte del artículo 16, lo que vamos a encontrar es la igualdad fiscal. Este principio lo que nos dice es que como la igualdad es la base del impuesto, los que tengan patrimonios similares van a pagar impuestos similares. Significa que habrá categorías de contribuyentes para que aquel que gane mucho pague más impuestos que el que gana poco. Como ustedes sabrán, hay un impuesto que rige en general en todos los productos que nosotros adquirimos, sean bienes o sean servicios, que es el IVA, que es el impuesto del valor agregado. Ese, por ejemplo, es un impuesto que lo que hace es igualar, pero también volvemos nuevamente al concepto de discriminación que habíamos visto en el ejemplo de los jubilados, y encontramos que hay personas, un pequeño grupo, que se encuentra excepto para poder que se encuentra excepto al pago de este impuesto, porque tiene una categoría de contribuyente que difiere, lo cual les da esa calidad de excepción al pago de este impuesto. Bueno, en grandes rasgos, un poco lo que busca el artículo 16 es la mayor igualdad entre sus habitantes. Pero como fuimos viendo, hay determinadas características en esto, como ser el principio de equidad, que no está nombrado tácitamente en la Constitución,
pero a lo largo de su articulado se entiende que se encuentra implícitamente en la misma. Nosotros hasta ahora, en lo que hace al articulado, hemos visto el artículo 1 detalladamente, hemos utilizado una clase para explayarnos en lo que son los derechos civiles, las garantías y los derechos civiles y las libertades, que también aparece en una bolilla en el programa. Cuando hablamos de libertades, derechos y garantías, apuntamos básicamente a lo que es el artículo 14, que habla de los derechos civiles. Mencionamos en una clase, si no me equivoco, que fue de manera presencial, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que habla sobre los derechos sociales. Específicamente hicimos referencia a los derechos laborales y hablamos sobre derechos del trabajador en manera individual, derecho del trabajador en manera colectiva y los derechos de la seguridad social. Ahora estamos hablando sobre el artículo 16 de la Constitución Nacional, que habla sobre el principio de igualdad. Obviamente ustedes, vuelvo a reiterar nuevamente, tienen que profundizar en los conceptos, tienen que ampliar los mismos. Es aconsejable que utilicen los ejemplos que yo les doy en cuanto a los fallos jurisprudenciales, a los precedentes. Para la clase que viene, la clase del día miércoles, lo que vamos a estar haciendo es ver el artículo 17 y el artículo 18 de la Constitución Nacional, así que les pido que vayan, aunque sea empezando con la lectura de los mismos. Yo voy a ver si puedo alcanzarles un par de fallos para que ustedes también lo complementen con esa lectura. Lo ideal sería llegar con la lectura de esos fallos también para el día miércoles. Así la clase la podemos hacer un poco más dinámica. Y si nos queda un poquito de tiempo, vamos a ver el artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces la idea, el organigrama para la clase de este miércoles que viene va a ser artículo 17, artículo 18 y ver si llegamos al artículo 19 de la Constitución Nacional. Bueno, con esto me despido. Hice un videíto un tanto más corto en tiempo, porque entiendo que también es un poco tedioso estar haciéndolo de manera extensa. Como ustedes se podrán dar cuenta, a mí me cuesta un poco más dar las clases por este medio, pero bueno, fue lo que consensuamos como metodología de enseñanza, así que estoy haciendo mi máximo esfuerzo porque salga de la mejor manera. Cualquier duda, cualquier consulta, vuelvo a reiterar, me pueden escribir por mail o me pueden escribir por WhatsApp si es algo de mucha urgencia. Nos estamos viendo en la clase del día miércoles.